Palabra y encuentro. El encuentro diario con la palabra de Dios. Laicos, religiosas, diáconos y sacerdotes al servicio de la buena noticia de Dios. Hoy con la animación de Carlos Suárez, diácono permanente de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de Ricaurte, Cundinamarca. Un fraternal saludo a esta gran comunidad de Palabra y Encuentro. Hoy, 26 de febrero, miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario. Para el día de hoy, la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra condición humana nos hace propensos a sentir envidia, a descalificar al otro. Nos permite con mucha facilidad censurar lo que hacen los demás. A veces pareciera que el criterio que usamos nosotros es que nadie puede hacer las cosas mejor que yo. Y entonces lo que se quiera hacer, que no sea por iniciativa mía o que no sea porque fue consultado y definido y creado por mí, fácilmente no sirve. Fácilmente lo debo descalificar y lo debo quitar. Y entonces no descartamos a lo que los demás están haciendo y las iniciativas que puedan tener. Y busco la manera, humanamente, como lo digo yo, de impedir que eso se realice, que eso se haga. Y como que en lugar de poder ser un apoyo y en lugar de valorar lo que hace el otro, lo considero casi como si fuera un enemigo, como si nada tuviera que ver con lo que yo hago. Si miramos el ámbito familiar, fácilmente encontramos un papá o una mamá intransigentes. Podríamos decir que puede ser un papá o una mamá paralizantes. Encontramos de pronto papás o mamás controladores, diríamos en el lenguaje moderno, controladores tóxicos. Y entonces son los que deciden lo que se debe hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. A veces, con esa actitud, nosotros como papás, como responsables de una familia y de un hogar, lo que hacemos es cortar las alas y entonces acabamos de un tajo con la creatividad, con los sueños, con los proyectos de unos hijos, por el simple hecho que no son mis proyectos o no son mis iniciativas. Y entonces vemos situaciones en las que si un hijo escoge una profesión o un oficio diferente al mío, entonces lo que decimos es que está acabando con la tradición familiar, está traicionando la historia de la familia. Si una persona en la familia, o si un hijo o una hija piensa diferente a mí, entonces ese hijo, ese muchacho o esa muchacha está perdido. Hay que hacerlo cambiar de opinión, hay que hacerlo recapacitar, hay que hacerlo entrar en razón. Pasa en las familias y lo vemos así. Pero también lo vemos con mucha facilidad en los grupos
en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Y entonces podemos hablar de los grupos, pensemos en los grupos pastorales, en los grupos parroquiales. Y entonces aquel que no está en mi grupo, pero propone las cosas que seguramente son muy válidas, como no está conmigo, como no es de mi grupo, debo sacarlo, debo trancarlo, debo pararlo. Hay que impedirle que haga eso. Fíjense cómo, de alguna manera, ese es el mensaje que el Señor nos regala en el Evangelio en este día. Y entonces hay alguien que fácilmente le está diciendo: Señor, vimos a alguien que estaba expulsando los demonios en tu nombre y se lo quisimos impedir. Señor, vimos a alguien queriendo hacer algo en tu nombre y se lo queremos impedir, se lo quisimos impedir. Y entonces, esa es, digámoslo de alguna manera, la queja que le llevan al Señor, pero también es esa la respuesta grande que se recibe del Señor. Y entonces, fíjense cómo de alguna manera el Señor dice: a ver, si está con nosotros, así no sea de nuestro grupo, pero si lo hace en nuestro nombre, no puede estar hablando mal de nosotros. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Es lo que el Señor hoy nos dice. Y entonces, qué bueno que podamos de verdad reconocer todo lo que el otro hace. Mire, si el otro, si un hijo, una hija, un miembro de la familia, una persona del grupo, realiza sus actividades, sus propuestas, sus proyectos, basado en los principios y valores evangélicos que quizás nosotros mismos les hemos inculcado, no tiene que ser malo, no lo podemos impedir. Fíjense cómo el Señor dice: si no está contra nosotros, está a favor nuestro. Esto sucede en todos los ámbitos, y en cualquiera de esos ámbitos estamos llamados a actuar con sencillez, con humildad. Estamos llamados a valorar y aceptar el trabajo de los demás, a reconocer sus propuestas, sus proyectos, sus iniciativas, sus habilidades, sobre todo cuando, al igual que nosotros, lo que buscan es cumplir la voluntad de Dios. Es hacer presente su reino en medio de este mundo que parece perdido, que parece que no encuentra el rumbo. Seguramente no somos muchos, pero bienvenido todo aquel que quiera mostrar el rostro de Jesús y que quiera ganar discípulos fieles y perseverantes y constantes que se la jueguen por el Evangelio de Cristo. Que así sea. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ti y todos los tuyos, hoy y siempre. Amén. Contamos con sus oraciones y también con sus observaciones. Ayúdenos a difundir este espacio de palabra y encuentro. El Señor los bendiga.